¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los directivos? ¿Qué es lo que más valoran los dirigentes en sus empleados? Es más, ¿te gustaría conocer claves prácticas para desarrollar y dirigir personas? Si te interesan estas preguntas, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre este arte para gestionar el talento y la productividad en las personas vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy. Por eso hemos titulado el programa Cómo dirigir personas, el dilema del directivo. Por eso y porque es el título del libro de la invitada de hoy, pero eso llegará un poquito más tarde. Bueno, como ya es costumbre, contamos con nuestro colaborador habitual, señor Carlos Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Carlos Guerrero es, aparte de colaborar aquí y hacer de enlace con el mundo virtual en el programa, también colabora con el Instituto de Actitudes Positivas, con Sinaya Marketing y también colabora en el MACOM, en el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la UPV. Y bueno, Carlos, ¿qué es lo que hablan en las redes sociales o en Internet en general sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, como ya sabes, soy aficionado a teclear en buscadores sobre Google y... Exactamente, del trabajo justito. Bueno, en este caso hoy he encontrado un artículo que precisamente hablaba de 10 claves para ser el directivo más solicitado, ¿no? Y me he dado cuenta que 8 de estas 10 claves tienen que ver con el trato humano con las personas. Con lo cual, creo que esto nos da muchas pistas sobre temas que vamos a ir tratando con el programa con la ayuda de nuestra invitada. Son habilidades que hacen referencia, por ejemplo, a cómo saber delegar, a tener la capacidad de negociar, a saber ser un aliado y no un enemigo de tus subordinados, ¿no? Y este tipo de cosas que, como digo, pues tienen que ver con el trato humano entre personas y creo que es la clave. Muchas gracias. Y bueno, como nuestros amigos del programa ya conocerán y es habitual en nosotros, nos gusta introducir el tema pues con 3 claves, 3 ideas que entendemos que es importante a la hora de abordar el tema de hoy. La primera idea que os quería hablar es que no es lo mismo mandar que liderar. Muchas veces lo que se limitan algunos jefes, dirigentes, directivos, es simplemente a imponer su autoridad y mandar sobre las personas que tienen a su entorno. El caso de liderar es algo distinto. Al final es un poquito más que la gente te siga y no que hagan las cosas por obligación. La segunda clave de la que yo os hablaría sería la importancia de la comunicación. Si no somos excelentes en el tema de la comunicación, difícilmente podremos empatizar y hacer llegar esos mensajes, incluso ese entusiasmo y esa misión que queremos transmitir, sería muy complejo hacérselo llegar a nuestras personas de nuestro entorno. Y la tercera clave de la que yo os hablaría sería la de la coherencia. Se dice, y muchas veces también sirve para aquellos que son líderes y son padres, ¿no? Que todo padre de alguna manera es un líder, ¿no? Que las personas te van a hacer más caso por lo que haces que por lo que dices. Entonces es muy importante una coherencia en tu discurso, entre aquello que tú estás diciendo y aquello que tú estás haciendo. A modo de síntesis, las 3 claves serían la de, más que mandar, liderar, tener una buena comunicación y la tercera sería ser coherentes. Pero seguro que de todo esto nos va a poder pues contar y entrar en profundidad mucho más la invitada con la que nos acompaña hoy, el lujo que tenemos de contar de quién se trata, Carlos, una amiga ya del programa. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Isabel Iglesias, a la cual nos sentimos súper afortunados de tener aquí. Prueba de ello es que es la segunda vez que contamos contigo. Ella es profesional, consultora y profesora en el área de dirección de recursos humanos y bueno, y autora, como ha dicho Fabián al principio del programa, de este libro que hoy nos acompaña, El dilema del directivo. Bienvenida, Isabel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Fabián. Gracias por invitarme. Es un lujo, de verdad, estar con vosotros. Para nosotros es un lujo estar aquí contigo. Bueno, sobre Isabel podemos contar muchas cosas. Algunas de las más interesantes es que, por ejemplo, que su hija de 3 años es quien le aporta luz y energía a su vida y su pasión profesional, damos fe de ello, es poder trabajar con personas y en su desarrollo. Aunque reconoce no tener muchos santos a quien dedicar su devoción, considera a María Clavel, una de sus formadoras, una persona muy especial, gracias a la que, bueno,
es quien le ayudó a descubrirse a ella misma y en consecuencia, dice, la enseñó a destapar el tarro de las esencias. Luego nos contarás qué es eso precisamente. Si tiene que perderse para buscarse, seguramente intente rodearse de las olas del mar y de su vaivén. Para ella, lo que un trozo de pan representa siempre dependerá del hambre que cada uno tenga. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí otra vez más con nosotros. Para nosotros es un verdadero honor contar contigo. Gracias, Fabián. Y hemos encontrado una muy buena excusa con el lanzamiento de tu nuevo libro, El dilema del directivo. Y la primera idea que me viene a la mente con este título, El dilema del directivo, ¿este libro es solamente para directivos o está abierto para más personas? Es una pregunta que nos hacen bastante. Realmente, bueno, los títulos tienen que ser llamativos, tienen que tener cierto gancho. Y de alguna manera, bueno, pues la editorial y nosotros decidimos ponerle ese nombre, pero realmente es un libro pensado para cualquier persona. De hecho, afortunadamente hemos recibido bastantes comentarios y feedback sobre gente que lo ha leído, que no tienen que ser directivos necesariamente, empleados, colaboradores, y que nos han dicho, me he sentido muy identificado con una situación que habéis contado en el libro. Realmente, aunque lo hemos llamado el dilema del directivo, porque el libro está basado en historias que son de Daniel Sánchez Reina, el otro autor, y él ha contado sus experiencias cuando ha trabajado como directivo en multinacionales. Él llevaba una especie de diario de liderazgo y eso ha sido lo que nosotros hemos plasmado en el libro. Con lo cual, claro, son las experiencias de un directivo, pero son historias tan aterrizadas, tan conectadas en la realidad, que realmente hay muchísima gente que sin llegar a ser un directivo se ha sentido identificado con lo que nosotros hemos contado en el libro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, es un libro para cualquier persona. Desde nuestro punto de vista, un gran acierto es el hecho de que muchas veces se quedan los libros en conceptos teóricos. Sí. Aquí hay un gran equilibrio entre el concepto teórico, que luego lo explicáis, pero antes trabajamos sobre casos reales prácticos. Sí. Nosotros cuando empezamos con el libro éramos conscientes de que en el mercado hay muchísimos libros sobre liderazgo y gestión de personas, manuales estupendos, magníficos, escritos por grandísimos profesionales, donde pues quien quiera puede encontrar pues modelos, teorías, todo el conocimiento teórico que necesite. Entonces no era ese nuestro objetivo. Nosotros lo que queríamos era contar historias y contarlas desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, sobre lo que a nosotros nos ha pasado y lo que nos ha funcionado. Queríamos dar pautas, ideas, cosas que a la gente le resultase práctico, que en un momento dado dijese, anda, a mí me ha pasado esto y esto me puede funcionar. Eso era lo que nosotros queríamos. Por eso el libro está basado en casos reales. Realmente son 15 capítulos y cada uno se toca un tema, en algunos repetimos tema, pero prácticamente hemos repetido muy poquito y son todas situaciones reales. No hay nada inventado. El libro es un compendio de, como dice Daniel, de su propia desnudez profesional, porque él lo que ha escrito son situaciones que él ha vivido y bueno, considero que ha sido muy valiente, porque alguien que ha trabajado durante tantos años en multinacionales, de llegar a abrir sus intimidades, por decirlo así, como profesional y decir, yo he hecho esto y además lo he hecho mal y me he equivocado. Porque otra de las características del libro es que la mayor parte de las historias que contamos son historias, como dice Daniel, de fracaso. Es decir, son historias donde los resultados no han sido los mejores. Y me imagino que los beneficios para las personas que lo lean van a ser múltiples, pero en general, ¿qué beneficios destacarías de las personas que lean tu libro? Bueno, vuestro libro, que no se nos olvide a Daniel. Sí. Bueno, yo creo que uno de los principales beneficios quizás es el poder darse cuenta de que eso que a uno le pasa, que en un momento dado tiene la sensación de estoy solo en el mundo y solo me pasa a mí esto, le pasa a un directivo de multinacional. Y que no es tan infrecuente, sino que son historias del día a día. Un poco lo que hemos tratado es de acercar, o que a veces tenemos un poco idealizado, lo que puede ser la vida o la carrera profesional de un directivo de una multinacional. Y no es tan distante de la que puedo tener yo en una pyme o de la que puede tener cualquier persona que trabaja en una pequeña o mediana empresa. Entonces, sobre todo es desmitificar todas esas historias, darse cuenta de que lo que le ha pasado a Daniel, trabajando como ha trabajado en esas empresas,
le puede pasar a él o a cualquier persona, aunque trabaje en una empresa con 10 empleados, por decirte algo. Y sobre todo también el que damos una serie de pautas, nosotros no decimos esta es la mejor solución, nosotros damos diferentes opciones y luego el lector tiene la posibilidad de elegir la que mejor le venga de acuerdo con su circunstancia. Es posible, Isabel, que a veces desde el punto de vista externo la gente pueda tener mitificado también el papel de un directivo. Algunos a lo mejor desde casa están pensando, pues ¿qué me estás diciendo? Si ser directivo es lo mejor del mundo, pueden hacer lo que quieran, van con su Mercedes y pueden despedir a quien quieran, ¿no? No es oro todo lo que reluce, ¿verdad? ¿Qué problemas o qué principales problemas se encuentran en el día a día los directivos? Pues los directivos, al igual que el resto de empleados o colaboradores, el principal problema que tienen es que son humanos. Y digo problema, que yo no lo considero un problema, es porque al igual que nos pasa a todos los demás, tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Tenemos nuestras emociones, tenemos personas con las que congeniamos mejor y otras con las que pues, no congeniamos igual de bien. Tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Y todo eso, cuando eres un directivo, se tiende a magnificar. Se tiende a pensar, como tú decías, que los directivos son casi medio dioses y que o casi no se equivocan o lo hacen todo bien o tienen un nivel de autocontrol bastante importante, y eso no es la realidad. La realidad es que los directivos, al igual que como nos puede pasar a muchos de nosotros, pues en un momento dado necesitamos aprender, por ejemplo, a gestionar nuestras propias emociones y también a saber lidiar con los problemas del día a día que podemos tener con el propio equipo. Isabel, cada vez parece que está más de moda el concepto, el término este de liderazgo. Si te preguntara, oye, ¿cuál sería el estilo de liderazgo ideal? ¿Qué te viene a la cabeza? Para mí, cuando yo pienso en la palabra liderazgo, lo que me viene a continuación es inspiración. Para mí un líder es aquella persona que tiene la capacidad de inspirar a que los demás hagan algo que nunca pensaron que podrían hacer. Entonces, para mí, algún componente que debería tener un buen líder, sí que es cierto que el liderazgo hoy en día se compone de muchas pequeñas cositas y que además puede variar en función de la situación, del contexto, de la empresa, de muchas cosas. Pero algo que para mí es fundamental es que sea capaz de inspirar en los demás algo. Coincido contigo plenamente en eso de inspirar, porque me parece que es una palabra fantástica, sí, y es lo que hace que al final te sigan más que lo hagan por obligación. Exactamente. La siguiente pregunta que me viene enseguida a la cabeza es, vale, pero ¿cómo hacemos eso? Para inspirar. Para inspirar, sí, motivar, hacer a que la gente... Para inspirar, una de las cosas que además Carlos ha nombrado, que es María Clavel, que para mí ha sido y sigue siendo un referente. María Clavel para mí es mi mentora. Una de las cosas que ella más repetía cuando yo me estaba formando era ser el modelo. Es decir, para inspirar a los demás, uno lo que necesita es ser el modelo. De tal manera que si nosotros estamos pidiéndole a los demás que sean ejemplo de algo en concreto, no hay nada mejor como que nosotros seamos ese modelo para los demás. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer una persona para conseguir inspirar en los demás algo. Si tú realmente quieres generar esa motivación en tu equipo, sé el modelo. Automotívate. Ven todos los días de tu casa con esa dosis extra de motivación, de tal manera que los demás vean que eso no es algo que uno se pone como quien se pone una chaqueta cuando entra por la puerta de la oficina, sino que es algo que forma parte de uno mismo, que sales con ello incorporado de casa y que forma parte de ti. Sería un poco lo que hablábamos en la intro del programa de la coherencia, ¿no? Sí, entre coherencia, aquello que decimos, sí, y aquello que hacemos. Fundamental. ¿Crees que en ocasiones falta eso en el liderazgo? Mucho. Mucho. Una de las cosas que, y además, por ejemplo, en temas de marca personal, que yo también a veces comentamos algo, para mí la marca personal tiene 3 claves y una de ellas, que es fundamental, es la coherencia entre lo que uno dice y lo que luego hace. Y en el liderazgo falta mucho. De hecho, yo creo que gran parte de los líderes que vemos que hacen aguas es porque vemos algo en ellos que nos chirría, y eso que nos chirría no deja de ser una incoherencia que estamos detectando.
¿Cuáles son, Isabel, los principales fallos que los líderes cometen a la hora de comunicar? Los principales fallos, bueno, fundamental es que cuando, esto es otra de las cuestiones que también aprendí de María Clavel, de mi mentora, es que cuando vamos a comunicar no tenemos en cuenta al otro, simplemente tenemos un mensaje en nuestra cabeza y tenemos claro que queremos lanzarlo, por decirlo así, como quien, permitirme la expresión, como quien vomita un mensaje. En cambio, comunicar es muy diferente. Comunicar tiene que ver con generar empatía con el auditorio, tiene que ver con darte cuenta de cómo están esas personas con las que tú les estás transmitiendo el mensaje, tiene que ver en darte cuenta de cómo les está llegando, qué mensajes te están enviando cuando tú les estás lanzando ese mensaje. Y por lo general, cuando hablamos de comunicar, lo único que tenemos en mente es llegar, voy a soltar mi discurso y me voy. Eso no es comunicar, eso simplemente es lanzar palabras y bueno, y el que las reciba, pues ya veremos a ver cómo le llegan, de qué manera y qué hace con eso. La responsabilidad de la comunicación es del que emite esa comunicación o ese mensaje, con lo cual ese emisor del mensaje es el responsable de ver qué está pasando con sus palabras. Hemos hablado de liderar, de inspirar, de comunicar, y me imagino que nuestros amigos desde casa pues les puede venir un poquito a la cabeza esto de, vale, está muy bien todos estos temas, pero hay veces que hay personas de estas que le llamamos personas tóxicas, ¿no? Sí. Que de alguna manera no encajan dentro de la empresa o de la filosofía. Sí. ¿Cómo podemos gestionar esas personas tóxicas? Aquí quizás hay que distinguir entre, hay empresas que tienen culturas tóxicas, hay empresas que son tóxicas de por sí y luego pues tenemos personas de forma aislada, que puede haber una organización que son tóxicas. Claro, no es lo mismo cuando tienes toda una cultura de una empresa o una organización que es tóxica de por sí, con lo cual digamos ese nivel está impregnado en todos los aspectos, a cuando solo tienes una persona. Cuando solo tienes una persona, en ese caso, hombre, mi principal consejo primero es averiguar por qué ha llegado esa persona a esa situación. De hecho, en el libro nosotros contamos el caso real de una persona, de un empleado, un colaborador de Daniel, que había sido un colaborador magnífico, brillante, y que por todo el entorno y la situación que esta persona tiene en su puesto de trabajo, llega a convertirse en un empleado tóxico. Esto es muy habitual. Las personas, los empleados, digamos que no somos tóxicos de por sí, sino que nos transformamos en empleados tóxicos. Y todo eso puede verse en varias circunstancias. Puede ser pues debido a una situación que pueda estar viviendo en la organización, puede ser debido a su propio jefe, pueden ser debido a múltiples circunstancias, con lo cual lo primero es averiguar por qué ha llegado esa persona a esa situación y tratar de ver si realmente se puede hacer algo para revertir la situación en la que se encuentra la persona. Hay veces que sí es posible, sobre todo si hay voluntad por las dos partes, y hay otras veces donde no es posible y no queda más remedio que plantearse una situación más drástica. En un plano más positivo, vamos a ver, también hay que mirar los dos lados del terreno, ¿no? En un lado más positivo, para ser un gran directivo, eso es un resultado. ¿Qué ingredientes crees tú que tienen los grandes directivos? Pues los grandes directivos para mí son una mezcla de algo que es importantísimo. Bueno, hemos hablado de la coherencia, por supuesto, humildad. Eso es muy necesario porque hay muchos directivos y de hecho en el libro contamos el caso de algún compañero que ha tenido Daniel, bueno, pues que estaba, podríamos llamarlo así, endiosado, con lo cual el tener la humildad para reconocer que uno se equivoca y no solamente eso, sino que además que quiere aprender de sus errores, eso es fundamental para un directivo. Y luego sobre todo que tenga curiosidad por seguir aprendiendo y por no dar por hecho ni por sentado de que como ya ha llegado ahí, ya tiene todo el camino hecho, sino que eso simplemente es el principio de un nuevo camino, con lo cual la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo es fundamental. Por supuesto, el que le gusta trabajar con personas, porque si a un directivo no le gusta trabajar con personas, apaga y vámonos, porque realmente lo que marca la diferencia del por qué hay equipos que funcionan tan bien y otros que no funcionan igual de bien, la diferencia está en las personas, ni más ni menos. Las personas, y en la persona
el directivo que está al frente de ese equipo, que es quien de alguna manera está marcando el tiempo. Isabel, aunque ya dedicamos precisamente contigo un programa a hablar de cómo buscar empleo, aquellas personas que se encuentren en posición de búsqueda de empleo, ¿qué les recomendarías desde el punto de vista de cómo lo ve un directivo? Bueno, importante la actitud, que tengan una actitud positiva y que sean proactivos con respecto a esa búsqueda de empleo es importante. Hay bastante negatividad porque llevamos muchos años de crisis y la gente está bastante cansada porque hay poco empleo y el poco que hay no es de muy buena calidad. Con lo cual todo esto incide bastante en la moral de la gente. Yo creo que no hay nada más desmotivante que empezar un proceso de selección y tener delante a alguien, pues como a mí me ha pasado, que realmente te ha transmitido que tiene tal necesidad de tener ese trabajo que casi te implora que le des el puesto. Entonces eso es algo que uno, bueno, sí que es cierto que tenemos nuestras necesidades, que necesitamos cubrir y demás, pero hay que tener cuidado con ese tipo de actitudes. Isabel, nuestro programa es Actitudes Positivas y estabas hablando precisamente de eso, de la importancia de tener una actitud positiva. Pero una pregunta que me viene es, vale, pero ¿cómo tengo yo cómo la tengo y cómo también la comunico, esa actitud positiva? Para empezar es bastante importante que el nivel de autoconocimiento que tengamos sobre nuestras fortalezas o sobre nuestras áreas de mejora sea importante, porque eso nos va a permitir trabajar aquellos aspectos que tengamos un poco más flojitos. En la medida en la que nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, eso va a hacer que nuestra autoestima suba y, por supuesto, eso va a redundar en una actitud positiva. Si tenemos una actitud derrotista y además creemos que tenemos una serie de puntos débiles, vamos a llamarlos así, o de áreas de mejora, que en un momento dado pues, se nos puede ver en una entrevista o en un proceso de selección, o tememos que cualquier persona pueda descubrirlos y estamos tratando de taparlo en vez de trabajarlo, eso no va a ayudar mucho a nuestra autoestima y eso influye directamente en esa actitud positiva. El programa se nos está pasando volando y antes de concluir, sabemos que quien quiera profundizar tiene aquí tu libro para poder profundizar, pero unas últimas sugerencias que le dejes a aquellos directivos que quieran pues, estar interesados en mejorar como directivos, como líderes, ¿cuáles serían? Aparte de que se lean el libro. Además de... Bueno, algunas sugerencias. Ya lo hemos comentado antes. Sobre todo, tratar de que la comunicación con el equipo sea lo más fluida posible. Que realmente muestren un interés sincero y verdadero por las personas que trabajan con ellos. Que tengan empatía, que sean capaces de ponerse en los zapatos de las personas que forman parte de su equipo. Que conozcan cuáles son las motivaciones, los miedos, incluso las dudas de la gente con la que trabajan y sobre todo que les animen a que trabajen en su desarrollo personal y profesional. Que sean personas que traten de hacer que su equipo crezca con ellos, que no les limiten en su crecimiento, sino que los estimulen a que se produzca ese desarrollo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Carlos, de toda la entrevista que hemos tenido con Isabel, a modo sintético, ¿con qué 3 tweets te quedarías? ¿Qué 3 mensajes? Titulares, ¿no? Como dijo en el programa anterior nuestro amigo Andrés Pérez, titulares, ¿no? Bueno, pues el primero con el que yo me quedaría es que los directivos también tienen que aprender a gestionar emociones porque también son humanos. Un segundo sería, un líder es aquella persona que es capaz de inspirar a alguien para que haga lo que nunca había pensado hacer. Y por último, he anotado muchos más, pero por ejemplo, para generar la motivación de tu equipo, sé el modelo. Me parece que resume un poco todo lo que hemos estado hablando en estos 3 titulares. Y también para aquellos que quieran profundizar un poquito más, ¿qué sitios de interés pueden buscar relacionados además del libro? Bueno, pues como decía Isabel, además de leerse el libro de Isabel y Daniel, pues les pueden seguir a ellos mismos en sus redes sociales, en sus blogs, tanto a Daniel Reina como a Isabel Iglesias. Por otro lado, por ejemplo, pueden seguir a Eva Collado Durán, creo que también es una buena referente, además muy activa en redes sociales.
Y por otro lado, les emplazo a que si quieren pueden visualizar el programa 26 que grabamos aquí, Liderarse para liderar, con Liliana Brando, y creo que puede aportar claves bastante importantes sobre, a la hora de liderar, bueno, es bastante importante tener trabajado también el ámbito personal, ¿no? Sí. Y para los amigos que están siguiéndonos desde casa, imagino que si quieren volver a ver el programa o si quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues como ya saben por anteriores programas, o si no lo saben, lo repetimos, no hay problema, si es el primer programa que ven, bueno, se pueden poner en contacto a través del correo info@actitudespositivas.com, nos pueden encontrar en la página de Facebook Instituto de Actitudes Positivas, a través del usuario de Twitter, también @actpositivas, o, como decía Fabián, pueden visualizar otra vez los programas a través del canal YouTube Instituto de Actitudes Positivas o en la página web intercomarcal.com. Y bueno, Isabel, darte las gracias una vez más. Gracias y esperamos volver a contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Carlos. Un placer. Y Carlos, contigo también contamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, queremos lanzar un par de saludos a nuestros amigos que nos siguen desde casa, especialmente a Carlos Pérez de Galapagar, Madrid, un saludo muy grande, y también a dos buenos amigos, a Rafael Ibáñez y a Otilio Botella de Villena. Un saludo y un abrazo desde aquí muy grande. Y a todos los que nos seguís desde casa, os emplazamos la semana que viene con más actitudes positivas y conocimiento práctico. Muy buenas noches.